Bienvenidos ahora una semana más. Hoy vamos a salirnos de nuestro espacio habitual para traspasar nuestras fronteras y marcharnos a dos lugares totalmente diferentes. Estaremos en Cádiz y también en Noruega. Nos transportará la música de dos músicos ingenienses que han sabido superar todas las expectativas. Vamos a comenzar saludando al primero de ellos. Es de la zona de Carrizal y en esos momentos está en Cádiz, imparte clases, pero también se dedica a la composición y obviamente a dar recitales por todo el mundo. Vamos a ver primero que nada unas imágenes que fueron grabadas ya hace algunos años en la parroquia del Buen Suceso en Carrizal. Aquí vemos a nuestro primer protagonista, se llama Víctor Landeira. En las imágenes aparece acompañado por su esposa, la clarinetista Rocío Campos, en la iglesia del Buen Suceso en Carrizal. Después hablaremos de este concierto con este músico que se crió entre las escuelas de música de Ingenio y también de vecindario. Tras su paso por el Conservatorio Superior de Música de Canarias, marchó a Holanda, donde realizó un posgrado en el Real Conservatorio de La Haya. A ello se suman sus estudios de musicología en la Universidad de La Rioja. Este doctor en arte y en humanidades dedicó su tesis al timple y una vida profesional en la enseñanza en Cádiz, a la investigación y también a la producción musical. Él es, como decíamos, Víctor Landeira. ¿Qué tal, Víctor? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Hola, buenas. ¿Qué tal, Teresa? Encantados de saludarte, aunque sea en la distancia, te tenemos bastante cerca y sobre todo tu música nos suena constantemente. Veíamos esas primeras imágenes acompañado de tu esposa. Esto fue hace ya algunos años en la parroquia del Buen Suceso en Carrizal. ¿Qué pasaba entonces? Pues precisamente ese es el primer concierto que dimos juntos. Por eso es un concierto muy especial. Este año ya se cumplen 10 años y fue cuando empezamos profesionalmente como dúo. Ya, bueno, la historia personal iba en paralelo, pero siempre hemos tenido ese proyecto común musical que también nos ha servido de una motivación extra. Y hubo un tiempo en el que no vivíamos en la misma ciudad y precisamente fue ese proyecto del dúo Quitalle el que nos incentivaba para reunirnos, ensayar, vernos, pasar tiempo juntos, viajar por España y disfrutar de la vida. ¿Esos viajes continúan? ¿El dúo Quitalles continúa Hombre, actuando? continúa activo, no tanto como en aquellos años, porque ahora como tenemos una niña pequeña, pues lleva más tiempo y más dedicación y responsabilidad. Pero sí que ahora con los 10 años, por ejemplo, aquí en el Conservatorio de Cádiz participamos en un concierto de profesores. Ahora vamos a estrenar en principios de noviembre una pieza del compositor Leo Brauer en Las Palmas, en la Fundación Mafre, una pieza que nos ha compuesto precisamente para celebrar este 10º aniversario. Y también estamos empezando a preparar una serie de conferencias que vamos a presentar también de manera online sobre lo que es escribir música para guitarra y clarinete, que no es un dúo muy común, y la vamos a realizar en una universidad de Brasil. ¿Es obligación de un doctor dedicarse a la investigación y proponer, en este caso, conferencias como las que van ustedes a proponer próximamente? ¿Está dentro de la obligación de todo docente y de todo músico, como es tu caso? Todo parte también de los intereses personales de cada uno. Hay gente que consigue, por ejemplo, el título de doctor y eso queda como una etapa de su vida, pero sí es verdad que el que pica el gusanillo y le gusta investigar, pues seguirá, si no con un tema, con otro y buscando más opciones. Como, ¿no? ¿Cómo se diría? La abeja que pica y ya después se te queda el veneno dentro, ¿no? Nosotros empezábamos en nuestro programa con esas imágenes que recogíamos en la parroquia del Buen Suceso. Supongo que cada vez que vas por la parroquia o por cualquier punto del municipio de Ingenio, los recuerdos vienen a la mente de aquellos primeros comienzos de un niño que no imaginaba llegar a donde has llegado hasta ahora. ¿Cómo fueron tus primeros contactos con la música? Bueno, la verdad es que
no solo en el plano musical, sino en el personal, ¿no? Todo el crecimiento de una persona en su pueblo, pues está ligado a un montón de experiencias y momentos importantes, clave, ¿no? Que te hacen crecer como persona. Sí es verdad que en el plano de la música, mm, lo primero que tengo es el contacto familiar. Mi padre cantaba en los asaderos, en las fiestas familiares y con amigos, se cantaba sus boleros y sus temas parranderos. Y mira esa foto. Pues por ahí empecé yo también a cantar el folclore. Me acuerdo que con 6 años en el Colegio Claudio de la Torre, Paco Cáceres daba unas clases de guitarra y yo me metí. Mi madre se esperaba en el patio fuera con su libro leyendo a que pasara la hora y yo tocando la parranda. Fue, Como se ven ahí, eso fue justo enfrente de mi casa. Ahí está Paco dirigiendo al grupo de chavales, que éramos muchísimos, muchísimos. Yo creo que, no sé, es una exageración, pero medio colegio de Claudio de la Torre y aledaños estaba dando clases con Paco. Y sí es verdad que sería bonito volver a reunir a todos esos alumnos con todo el tiempo que ha pasado al lado de sí, una guitarra, ¿verdad? sí, con guitarras, timple, también bandurria. Además, la familia de los Cáceres son muchos que han continuado la senda de la música y siguen muy activos, no solo en el plano popular, sino también eh, en la música clásica, algunos de ellos, como David Cáceres, ¿no? El hijo de Paco. Y la verdad que yo guardo un recuerdo muy, muy bonito de aquellos años, sobre todo en el plano guitarrístico. Me acuerdo que me costaba horrores al principio. Yo recuerdo la frustración de intentar tocar un acorde con cejilla no salía aquello, no sonaba nada. Pero con el tiempo, pues mira, yo ya ni me acuerdo cómo fue ese proceso, ¿no? Pero acabaron las cosas saliendo, ¿no? Uh -huh. A base de tesón y repetición. Claro. ¿Tuviste algún otro profesor durante esa primera etapa en la infancia? Sí, claro. Primero con Paco, luego ya empecé con Manolito Sánchez en Ingenio, que teníamos, bueno, que estaba en el grupo Campos del Sur, que partía de ese grupo anterior de Pulso y Púa, en el que estuvo Manolito. Y después de conocer a Manolito y cantar, tanto con los grupos de Paco como con los de Manolito, recorrimos la isla entera. Íbamos a los encuentros, a las romerías, a muchos sitios, ¿no? Y luego conocí a Blas Sánchez, gracias a Manolito, que es un personaje tan impresionante, ¿no? En el pueblo, que embauca y motiva y te hace aprender y querer saber más, ¿no? Ese fue un gran paso también cuando Blas Sánchez me dio clases de manera altruista en su casa y me recibía. Todavía guardo algunas anotaciones en papel que me decía, porque a mí siempre, como la guitarra es un instrumento bastante que necesita cierto esfuerzo, algunas veces los guitarristas hacemos más esfuerzo de la cuenta y yo era uno de esos. Me apretaba, sacaba la lengua y tal, y él me hacía un dibujo y tengo todavía un dibujo que me pone la lengua fuera. Dice, no. Y luego ya, tanto en la Escuela de Música de Vecindario, con Francisco Brito, que una época que yo no sabía muy bien si iba más por la guitarra que por el canto, y estuve en el coro de la Escuela de Música Municipal de Vecindario, dirigido por Francisco Brito, y ya luego en la Escuela Municipal de Ingenio, tanto con Benjamín Domínguez como con José María Ramírez, que fue el que ya me dio el espaldarazo para que me dedicara a la música. Y me preparé para entrar en el Conservatorio de Las Palmas con José María Ramírez y me motivó mucho y dice, si quieres estudiar música, estudia y vas a ver que es una salida profesional tan válida o más incluso que muchas otras. Y la prueba es que afortunadamente no me ha faltado trabajo. Víctor, antes de continuar con todo ese itinerario, me gustaría que viéramos unas imágenes. Atento a la pantalla. Soy Manuel Sánchez,
Fui profesor de Víctor Landeira y fue un gran alumno y muy estudioso, tenía mucho talento para la música. Fui profesor desde muy pequeño y les deseo que siga cosechando los grandes éxitos que está teniendo en la música. Bueno, Manolito, que está a punto de cumplir esos 90 años y que tiene muy fresco ese recuerdo de aquel joven músico. Sí, Manolito es un encanto de persona y yo me acuerdo que como los ensayos eran en Ingenio, Manolito iba con su coche, bajaba a Carrizal, nos recogía a los 4 de Carrizal, nos subía en su coche y íbamos después al Barrio del Cristo, que era donde hacíamos los ensayos de la agrupación. Y lo curioso, que Manolito también se acordará, que yo tenía una guitarra, que no era una guitarra muy buena ni mucho menos, pero Manolito estaba dando una vez la vuelta a la rotonda del Ingenio Azucarero y se le abrió la parte de atrás del coche y salió la guitarra disparada. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, bajó a medio campo del sur a buscar la guitarra, se perdió la guitarra. No, la guitarra continuó un poco perjudicada, pero a Manolito la arregló y siguió funcionando unos cuantos años y todavía está esa guitarra circulando por ahí. Supongo que anécdotas de ese tipo ya uno las pierde cuando están pues, en lugares como Holanda, como Brasil, donde las exigencias son otras y las formas también son otras, ¿verdad? Pues yo creo que todo va formando parte de tu vida y tus experiencias. Las experiencias buenas debes mantenerlas en la memoria y que te sirvan como un acicate para continuar en esa senda, ¿no? Si tú tienes un buen concierto, todo ese bagaje que se te queda hay que tenerlo muy presente. Luego están los momentos un poquito más problemáticos, ¿no? Que hay que tenerlos pendientes también porque de eso se aprende mucho, pero no puedes obsesionarte porque después empiezan otro tipo de problemas mentales, ¿no? El miedo escénico, el qué pasará, ya las autocríticas empiezan a ser demasiado intensas y lo que pasa es que no te hacen avanzar. Y lo importante, si tú eres músico, es presentar de la mejor manera lo que tú quieras hacer, sea en Carrizal, sea en la China, o la exigencia debe ser la misma, desde mi punto de vista. ¿Cómo recuerdas tu puesta de largo, por así decirlo, ante un gran público? Pues no lo sé, no sabría decirte. Pues la guitarra es un concierto, en un concierto la guitarra no es tampoco un instrumento que mueva, sobre todo la guitarra clásica, ¿no? Grandes masas, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo guardo recuerdos muy bonitos de algunos conciertos, ¿no? Me acuerdo que yo, estando estudiando ya en el Conservatorio de Las Palmas, incluso antes ya componía y tenía mis piezas y recuerdo que de repente mi profesor por aquel entonces, que era Fernando Bautista, me dijo, tanto a mí como a un compañero, que tocásemos un dúo de guitarra para un concierto de Promuscan. Para mí Promuscan era como, wow, la élite de los compositores en Canarias, ¿no? Ahí quiero entrar yo porque ahí están los que componen. Y tocamos una pieza, David Pablos y yo, a dúo, de Enrique Mateu, y recuerdo que era como una ilusión tremenda participar de ese mundo, ¿no? De un mundo ya profesional de compositores e intérpretes. Y fue una muy, muy buena experiencia. Me encantó y seguí colaborando con Promuscan. Llegué incluso a ser vicepresidente por un tiempo de la asociación y es donde realmente yo he crecido como compositor, porque nada más el hecho de que tú las cosas que pruebas en tu casa y creas, mejoras, vas puliendo durante el tiempo, luego lo ves factible en un concierto que tocan otras personas o tú mismo, ves si funciona, si gusta, si no, ha sido un aprendizaje impagable.
vamos. Víctor, me gustaría que nos hablaras ya brevemente de tu historia con el timple, de tu relación con el timple. Pues el timple yo lo sabía tocar de manera parrandera desde los tiempos que estaba en Raíces Isleñas con Paco Cáceres. Ya después siempre toqué más la guitarra en los grupos de Manolito y tal, pero ha sido con el tiempo en el que he visto que el timple ha ganado tanta notoriedad en Canarias, y además, sobre todo, a raíz de tan buenos intérpretes como Benito Cabrera, José Antonio Ramos, el Domingo Rodríguez el Colorado, que quise yo también poner mi granito de arena. De hecho, por ese tiempo, a lo mejor hace como 7 años, fue cuando empecé a indagar en la posibilidad de hacer una tesis sobre la historia del timple. Y ahí empezó todo, con esa tesis del timple que presenté el año pasado, que desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, un poco los orígenes, donde se cree que comienza el timple, la evolución del instrumento, de los intérpretes, y un lado paralelo a eso es, por ejemplo, la creación de nuevos repertorios. Ahí en ese vídeo me ven con Jonás García, que también está muy preocupado con el tema, cómo, además del repertorio popular, el timple puede tener un repertorio clásico o de creación contemporánea, si se puede decir así. Y para finalizar, Víctor, porque ya estamos casi fuera de tiempo, la creación musical en Canarias ha sido también una de tus hondas preocupaciones a lo largo de los últimos años, en los que también has dedicado tiempo a recomponer y a recopilar de alguna manera aquello que ha dado sus frutos dentro de Canarias y fuera de nuestro territorio, del territorio peninsular, en cuanto a esa creación musical de la que hablábamos. Sí, y de hecho tiene que continuar. Y es un proceso que yo creo que el timple va a salir enriquecido, y ahora que está en las enseñanzas regladas de música, tanto en las enseñanzas elementales como en las profesionales, en los conservatorios, pues yo le auguro un largo recorrido y muchos más éxitos y un desarrollo enorme en los próximos años. Víctor, ¿la docencia o los escenarios? La docencia es muy importante y a mí me encanta. Es una manera de un sustento estable también para el músico, y es una manera también de compartir el conocimiento y que más gente pueda disfrutar de la música. Así como yo me introduje en la música gracias a los profesores que han pasado por mi vida, espero que yo también que otros sigan la misma senda, y por supuesto los proyectos musicales deben seguir, pero desafortunadamente no son tan estables como puede ser un trabajo diario, ¿no? con un alumno. La complicada vida del músico, la complicada vida del docente. Gracias, Víctor Landeira, carrizalero, aunque ahora viva fuera de nuestro municipio. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Esperamos en otro momento poder tenerte aquí en nuestro plató de televisión para continuar hablando de premios, que has obtenido muchísimos premios, y de todas esas creaciones musicales que te han llevado por todo el mundo. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nosotros vamos a continuar en nuestro programa y nos vamos a marchar aún más lejos. Vamos a cruzar el mar para quedarnos en Noruega. Allí nos espera otro ingeniense, se llama Abel Pérez. Vamos a ver unas imágenes de este invitado, este segundo invitado de hoy, de Abel Pérez, que, como decíamos, nació en el municipio de Ingenio, en el ejido de Ingenio, pero que ahora vive en Oslo, en Noruega. Y es que desde muy temprano demostró grandes aptitudes para la música. Su talento y el destino le situaron en la Ópera Nacional de Noruega. Abel ha hecho un hueco en su apretada agenda de clases, de conciertos, de ensayos, para hablarnos de su vida, de sus logros y de sus próximas metas. Abel Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo está el tiempo en Noruega? A ver, que tengo curiosidad. Ayer ya nevó, primera nevada del año. Uy, Dios mío. Se ha derretido, pero bueno, ya de aquí cuesta abajo. ¿Cómo que cuesta abajo? ¿Cuesta abajo qué quiere decir? Eso quiere decir con esquíes, que te hemos visto en algunas fotografías en Instagram, que sé que estás muy activo en las redes sociales, con los esquíes y todo rodeado de nieve. Sí, es que si no disfrutas del invierno. Si solo pasa frío en tu casa, tienes que salir.
Pero tú eres más de invierno que otra cosa, supongo. A mí me gusta la playa, pero a falta de playa, esquís. Después veremos algunas imágenes tuyas de cómo es tu vida en Noruega, pero me imagino que un tanto por ciento bastante alto de tu tiempo lo dedicas a la música, a tu trabajo. ¿Cómo absorbe el hecho de pertenecer a algo tan importante como es la Ópera Nacional de Noruega? Es un estilo de vida al final, o sea, tienes que tocar cada día, es como una rutina de gimnasio, tienes que estudiar cada día para tener una condición mínima. Tanto en los labios como en las manos, en el cuerpo incluso, porque el simple hecho de mantener el instrumento a veces tiene funciones o ensayo por la mañana o funciones por la noche, son mínimo 6 horas tocando, más lo que tengas que estudiar. Y en mi caso también doy clases y bueno, intento mantener las clases entre ensayo y función. Así que a veces tengo 2 horas de clase en medio y bueno, pues ya son 8 horas con el instrumento en la mano, corriendo, y aparte de eso yo tengo que estudiar lo mínimo que yo necesito para prepararme. Que no lo hemos dicho, pero tu instrumento, tú tocas la trompa en la Yo soy ópera, trompista. en la Ópera Nacional, exactamente, eres trompista. ¿Fue tu primer instrumento? ¿Era a lo que pensabas dedicarte cuando empezaste en esto de la No, música allá por los 5 años, 5 o 6 años? no, empecé con el piano en la Escuela de Música de Ingenio también, como Víctor, que por cierto también nos conocemos. Lo hicimos, de hecho hay muchos músicos de Ingenio, de Carrizal, y bueno, el Salcá iba cargado siempre de músicos, así que nos conocemos casi todos. Yo empecé con el piano y bueno, yo no era ningún super talento, iba normalito, iba igual que iba piano, iba a natación y ya está. Pero luego ya a los 10 años la profesora me dijo, mira, ya tienes un buen nivel, deberías estar al conservatorio. Y yo me presenté al conservatorio y no había plazas de piano ese año. Entonces me dieron una plaza de trompa, yo no sabía lo que era la trompa. Y entonces el plan era realmente empezar con la trompa y al año siguiente cambiarme de instrumento. Pero tuve un profesor bastante bueno y como ya yo sabía leer música, solo me tuve que ¿cómo se dice? Concentrar en aprender a tocar el instrumento, no en leer partituras. Así como la gente estaba más, a lo mejor no avanzas tan rápido porque estás frenado por el texto de la partitura, ya yo eso lo tenía por el piano. Entonces, nada, pues he seguido con otros instrumentos. Y de hecho estuve en la Escuela de Música de Ingenio también hasta los 16 años más o menos, que es cuando empecé también con el piano en el Conservatorio de Grado Medio en Las Palmas. Y nada, y luego me fui a Alemania. ¿Qué te decían tus padres? No, la verdad que a mis padres, súper fácil siempre. Mis padres siempre me han dicho, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Haz lo que quieras, pero hazlo bien, pero eso no significa, eso no supone una presión cuando te dicen hazlo bien. No, yo siempre lo entendí como, si tú quieres ser peluquero, sé un buen peluquero. Si quieres ser eso, médico, sé un buen médico. Pero esa mediocridad no, con la mediocridad no llegas a ningún sitio. Puedes estudiar, puedes ser astronauta, puedes ser mediocre y no vas a llegar a ningún sitio igualmente. Me gustaría que viéramos unas imágenes. Atento a la pantalla. Empezó con 5 años ya a gustarle mucho la música. Se veía las películas de Disney y luego intentaba sacar en un pequeño teclado que tenía las bandas sonoras de las películas. Después ya empezó en la Escuela Municipal de Música y ahí ya su padre y yo empezamos a darnos cuenta de lo difícil que iba a ser ese mundo. Él nos enseñó un mundo que nosotros no conocíamos. Un mundo de ensayos, de tener que estar repitiendo y repitiendo hasta que todo saliera perfecto, de tener paciencia, de tener mucha disciplina, pero él nunca tuvo problema en llevarlo a cabo junto con sus labores escolares. Y entonces empezamos a acompañarle a conciertos y eso nos enseñó un mundo totalmente distinto. Siempre tuvo muy claro hasta dónde. Pues creo que era tu madre, ¿verdad? Sí, señor. Que Tu madre bastante que... también, mira, de pequeño me llevaba al conservatorio o me acompañaba porque la trompa era muy pesada, yo no podía cargarla. Así que mi madre se ha pateado Triana mientras me esperaba por clase, igual que la madre de Víctor. Pues eso, la verdad que sin los padres no hubiera llegado aquí. En el conservatorio que además obtuviste el primer premio de fin de grado, que Sí, no es fácil obtener
clasificación, una calificación tan alta cuando se habla del conservatorio. ¿No? Y el problema siempre suele ser que es un concurso abierto, ¿no? Entonces todos los instrumentos se pueden presentar y por supuesto siempre los que suelen ganar son los pianistas, porque es el instrumento que más vende, ¿no? El más vistoso de alguna manera. Que con poco un piano hace una sinfonía, de alguna manera, ¿no? Es un instrumento sinfónico en el sentido de que tienes todas las voces, la trompa solo puedes hacer una melodía, no puedes hacer más que una voz. No puedes hacer acordes, no puedes hacer nada. Entonces, la verdad que yo fui sin expectativas porque mi profesor me decía, prepárate que lo haces muy bien y tú puedes. Toca bien y con eso te tienes que estar contento. Ya lo que pasa lo decide el jurado. Y esa ha sido mi teoría hasta el día de hoy. También para audiciones, para conseguir trabajos o lo que sea. ¿Por qué te fuiste a Alemania? Pues ya con 15, 16 años empecé a ir a cursos y empecé a ver... Ya yo estaba estudiando en Las Palmas con el profesor del Conservatorio de Grado Medio y empecé a ir también cuando empecé con la Joven Orquesta de Gran Canaria, empecé a ir también a clases con el solista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Y entonces ya yo veía como eso, él me fue guiando un poco y yo veía eso, que si quería estudiar seriamente trompa tendría que salir de Canarias. Y de hecho empecé a ir a cursos en verano y empecé a probar clases con el profesor de Barcelona, el profesor de San Sebastián, el profesor de Madrid. Y yo veía como que sí, que eran buenos profesores, pero que yo tenía ciertos problemas que quería resolver. Y no sentía yo que estos profesores me podían ayudar. Y por cosas de la vida me fui a Alemania a probar clases con un señor que me habían recomendado. Y vamos, en una clase el hombre me aclaró todo y nos entendimos muy bien que eso es muy importante a la hora de tener un profesor de instrumento, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestras clases son individuales, estás uno a uno. Entonces si con esa persona tú no te entiendes, ¿qué haces una hora o 2 horas a la semana a solas con una persona con la que no te entiendes? Por muy bueno que sea. Hay muchas veces que tienes un profesor que tiene un renombre, pero que realmente si vas a clase y solo te echa broncas no te sirve de nada. ¿Y cómo te defendiste con el idioma? Fatal. Y yo llegué a Alemania, el inglés del instituto sinceramente no me valía de nada. Porque podía hablar más o menos, pero yo no entendía. Obviamente, claro, después entendí que los alemanes tampoco hablan muy bien el inglés. Y luego aparte que en la escuela solo se habla alemán. No es como en Holanda, creo, o en otros países, por ejemplo aquí en Noruega, a veces te ofertan los estudios también en inglés. En Alemania no. O de luego mi escuela no lo hacía. Entonces, bueno, pues estuve en clases de alemán, tanto en Las Palmas, de hecho hice como cursos intensivos en Las Palmas, incluso clases privadas. Y luego simplemente el día a día, el estar con los compañeros, casi todos mis compañeros de clase eran alemanes. Y luego mi profesor también me prohibió estar con españoles, aunque cuando yo me fui a Alemania no había mucho, en Leipzig solo éramos 5 hispanohablantes. Y bueno, y éramos de diferentes generaciones, así que tampoco nos mezclábamos mucho. Y poco a poco, estuve 2 años que me costó mucho y luego aparte de eso, con el estudio, pues tenía que atender las clases de armonía, de historia de la música, todas las teóricas las tenía que hacer en alemán igualmente. Afortunadamente, puedo decir que el Conservatorio de Grado Medio en Las Palmas tiene un nivelazo en las teóricas. Y cuando yo llegué al superior en Alemania, digamos que solo me tuve que concentrar en el idioma, porque realmente los conocimientos tanto de armonía, de historia y todas estas cosas, que los alemanes no lo estudian, porque en Alemania no existe el sistema reglado de grado medio, digamos que ahí yo tuve una ventaja. Entonces, afortunadamente, eso. Yo, por ejemplo, aprendí alemán traduciendo los apuntes de historia. Curioso, bastante curioso. Tu destino estaba desde luego en Noruega, porque mira qué carambola se tuvo que formar para que llegaras a donde estás ahora. Yo en Noruega nunca me lo planteé. Simplemente hay una profesora, Frøydis, y Frøydis fue la primera mujer en los años 50, 60 en conseguir una plaza de viento metal en toda Noruega. Y ha sido una mujer que bueno, es una pedagoga internacional reconocida. Tiene una forma de ver la música totalmente diferente de todo el mundo.
También porque ella estudió en Rusia durante el comunismo y luego de Rusia se fue a Estados Unidos. O sea, tiene unas influencias totalmente diferentes a lo que tenemos en Europa en general. Y sobre todo eso, yo desde España a Alemania, cosas totalmente diferentes. Y entonces esta mujer, cuando yo entré al máster en Alemania, yo quería irme a estudiar con ella, pero ella ya no estaba dando clases oficialmente, sino estaba de profesora emérita. Entonces tenía 1 hora al mes o algo así, entonces no me valía la pena. Pero me vine de Erasmus. Y me vine un poco a las carreras también, porque Freudis ya tenía 74 años cuando yo me vine a estudiar con ella. Y nada, me daba clases, muchas clases extras que no las tiene pagadas. Y aparte yo tenía el profesor principal y bueno, me empecé a preparar pruebas aquí también, un poco ver como esta forma de tocar que ella tenía. Hice unas pruebas simplemente en la ópera, que se abrió una lista de sustitutos, y hice una prueba a ver si me cuadraba, a ver si lo que estaba haciendo me funcionaba, porque es un poco también lo que está hablando Víctor, que tienes que también ser sólido delante del público. O sea, tú puedes tocar muy bien en tu casa, pero que si luego vas y estás desconcentrado, o se te van notas, te estresas, tienes tensión o lo que sea, pues no sirve de nada, desafortunadamente. Así que nada, yo fui a hacer las pruebas, cómo me iba la cosa, y simplemente, pues bueno, pues gané. Y era una sustitución en principio quedé el primero de la lista y me ofrecieron un contrato de 6 meses. Luego me lo ampliaron un poco más y luego, mientras me habían ampliado, salió la plaza fija. Volví a hacer la prueba y volví a ganar. Y ahí estás. ¿Cómo es, ya casi para finalizar, cómo es estar en la Ópera Nacional? ¿Cómo se trabaja allí? ¿Cómo son esos compañeros? ¿Cómo es la vida, la rutina? La verdad que viniendo de Alemania es mucho más relajada. En Alemania, sobre todo en la ciudad donde yo estudié, Leipzig, tenía una rutina de trabajo extremadamente alta, tanto en la escuela como fuera de la escuela, que había muchos conciertos. La verdad que afortunadamente nunca tuve que trabajar como ni camarero ni nada de esto. Siempre tuve conciertos que tocar, siempre todo lo que tenía que hacer. Los fines de semana estaba en las iglesias tocando en alguna orquestilla, lo que fuera. La verdad que nunca me faltó trabajo. Y ya llegué aquí y aquí la vida es mucho más tranquila en Noruega. De hecho, eso fue lo que me gustó. Es un poco un compromiso entre el carácter alemán y el carácter español, aunque a veces es demasiado relajado aquí también, pero bueno. Pero la verdad que lo disfruto. Y sobre todo es el mundo de la ópera, que yo no lo conocía tanto, y la verdad que me gusta mucho. Y sobre todo que es cansado, es muy diferente de la orquesta sinfónica porque tienes a lo mejor 4 o 5 óperas a la misma vez. A lo mejor hoy toco una cosa, mañana toco otra, mañana por la mañana ensayo una cosa y por la noche toco otra. Y la verdad que para la cabeza es difícil. La concentración y el saber estar en el momento de, a ver, te tienes que olvidar lo que ha pasado esta mañana porque esto es otra cosa diferente. Tienes que hacer lo que o sea, no puedes estar pensando en otra cosa. A ver, ya casi no nos queda tiempo. Antes veíamos unas imágenes, nos lo ponían nuestros compañeros, te veíamos en Noruega, en medio de toda esa nieve. Me llamaba mucho la atención una foto en la que se te ve con pantalón corto, con una camisa sin mangas y nieve alrededor por todas partes. Vemos que te has acostumbrado muchísimo al clima, a la forma, ahí te vemos, a la forma de vida, que hay un tiempo horroroso. Yo digo horroroso, claro, desde mi perspectiva, para ti sería maravilloso, pero es que se te ve hasta feliz y con esa ropa de verano de estar en el sur, en Gran Canaria. Eso fue después de estar esquiando 36 kilómetros, así que la ropa te sobraba. También hay que conceptualizar todo, ¿verdad? Abel, de verdad, Sí, sí, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Te digo lo mismo que a Víctor, nos gustaría que en un futuro no muy lejano pudieras estar con nosotros aquí en este plató y nos contaras más cosas, que sé que has tenido colaboraciones muy importantes, que has seguido tocando por el resto del mundo, que has continuado también con el piano. En definitiva, nos queda mucho por saber de Abel Pérez Armas. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa. Te deseamos todos los éxitos del mundo y, como te decía, esperamos verte aquí con nosotros en directo en nuestro programa. Un saludo, Víctor. Gracias a ustedes. Abel, que ya los tengo los dos mezclados. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues Víctor Landeira y Abel Pérez han sido nuestros dos protagonistas de hoy, han compartido con nosotros nuestro tiempo en Ágora y bueno, esperamos que poderles tener con nosotros en directo algún día. Gracias a ustedes también por habernos seguido una semana más y ya saben que les esperamos en el próximo programa de Ágora.